Tengan todos un muy buen día. Bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Oremos para pedir que el Señor nos hable en este tiempo devocional. Acompáñenme a orar. Dios, papito amado, gracias te damos por hoy día y gracias te damos por este tiempo devocional. Gracias porque nos estás permitiendo tener estos devocionales en el Evangelio según Mateo, Señor, donde estamos pudiendo ver a Jesús, Señor. Ayúdanos hoy día a poder ver a Jesús también claramente en tu palabra y poder acercarnos a Él con fe, Señor. Ayúdanos a poder confiar en los méritos de Jesús y en su obediencia, Señor, para ser aceptables ante ti. Te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, hoy continuamos con los devocionales en el Evangelio según Mateo, y hoy vamos a ver los versículos del 13 al 18 del capítulo 2. Ayer vimos el relato de la visita de los sabios del Oriente. En este relato vimos que Jesús es el rey pastor que trae luz a las naciones y que pastorea a su pueblo. El relato terminó con el retorno de los sabios del Oriente a su tierra, un retorno que fue por otro camino, ya que Herodes quería usar la información que ellos sabían acerca de Jesús para matar al niño. Hoy entonces vamos a continuar este relato. Acompáñenme a leer en sus Biblias Mateo capítulo 2, los versículos del 13 al 18. Mateo 2, 13 al 18. La palabra de Dios dice así. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre, y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: De Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: Se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos, y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Qué devastador relato, qué atrocidad más grande la que Herodes hizo con la matanza de los niños en Belén y en sus alrededores. Sin embargo, en medio de este tétrico relato, vemos una luz de esperanza al ver el cumplimiento de las profecías dadas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, el Hijo de Dios. El versículo 15, al relatar la huida de Jesús a Egipto, dice que fue para que se cumpla lo que el Señor dijo por medio del profeta al decir: De Egipto llamé a mi hijo. En el Éxodo, en el libro del Éxodo, Dios usa estas palabras para referirse a Israel. Dice en Éxodo capítulo 4, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. El profeta Oseas expresa lo mismo cuando de parte de Dios dice en Oseas capítulo 11, cuando Israel era niño, yo lo llamé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba con los profetas, tanto más se alejaban de ellos. Seguían sacrificando a los Baales y quemando incienso a los ídolos. Dios crió a Israel como a un hijo, pero Israel se rebeló. Fue un hijo desobediente, y por esta desobediencia fue castigado. El Hijo de Dios, Israel, fue exiliado. Y del exilio Dios vuelve a llamar a su hijo Israel. El profeta Jeremías dice de parte de Dios en Jeremías capítulo 31, con amor eterno te he amado, por eso te he sacado con misericordia. Y más adelante Jeremías 31 también dice, porque soy un padre para Israel, y Efraín es mi primogénito. Y acerca de la salida del exilio del Hijo de Dios Israel, Jeremías 31 continúa diciendo y dice: Se oye una voz en Ramá, lamento y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, rehúsa ser consolada por sus hijos, que ya no existen. Así dice el Señor, reprime tu voz de llanto y tus ojos de lágrimas. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo.
y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Esta es justamente la otra cita que Mateo pone al hablar de la matanza de los niños y de la huida de Jesús a Egipto. ¿Se dan cuenta de lo que está haciendo Mateo con estas citas del Antiguo Testamento? Con estas citas de los profetas, Mateo resume la historia de Israel como el Hijo de Dios. Básicamente diciendo que el Hijo de Dios, Israel, que fue sacado de Egipto, fue un hijo desobediente y fue exiliado. Por eso Raquel llora por sus hijos. Pero este llanto llega a su fin porque los hijos de Raquel, es decir, Israel, el Hijo de Dios, vuelve del exilio. Es la historia de un hijo desobediente y es la historia de la misericordia, gracia y fidelidad del Padre. Ahora, al ver esto, vemos que Jesús repite esta historia, pero de una manera diferente. Jesús es el Hijo de Dios, como vimos en el capítulo 1, concebido por el Espíritu Santo. Jesús, el Hijo unigénito de Dios, está yendo a Egipto, al igual que Israel. Sale de su tierra en medio de matanza y sufrimiento, al igual que los exiliados. Y volverá a su tierra siendo guiado y guardado por su Padre Dios, al igual que Israel. En la vida de Jesús se repite la historia de Israel. Más adelante veremos mucho más acerca de esto y de cómo ocurre esto cuando, por ejemplo, Jesús pasa por las aguas en el bautismo, cuando Jesús es tentado en el desierto y al vivir su vida perfecta de obediencia a Dios. En la vida de Jesús se repite la historia de Israel, pero con una gran diferencia. En Jesús no hay pecado. Y Jesús entonces es el Hijo obediente de Dios que Israel jamás fue. Jesús es el Hijo obediente de Dios que más adelante muere en la cruz por los desobedientes, pagando la paga por sus pecados. Reflexionemos en esto por un momento. ¿Alguna vez te has sentido inadecuado? ¿Alguna vez te has sentido como que no eres suficiente? Todos hemos sentido en diferentes momentos de nuestras vidas nuestra propia imperfección y nuestra propia insuficiencia. Y a veces caemos en la lucha de querer ser aceptados por Dios y por otros basados en nuestro propio mérito, basados en nuestro propio esfuerzo. Y nos convertimos en personas que trabajan duro para edificar una imagen de perfección que sea aceptable, cuando por dentro podemos luchar con la inseguridad cargando el peso de nuestra imperfección y de nuestro pecado. Cuando luchemos con estos sentimientos, recordemos a Jesús. Jesús es el Hijo de Dios obediente y perfecto. No necesitamos luchar en nuestras fuerzas para ser aceptados por Dios. La fachada de perfección que a veces queremos construir no impresionará a Dios. Él puede ver a través de nuestras fachadas y Él jamás nos aceptará por lo que podamos llegar a hacer, porque nunca vamos a poder alcanzar su perfección. Sin embargo, Jesús es el Hijo de Dios obediente que Dios acepta. Al repetir la historia de Israel sin pecado, Jesús demostró que Él es el Hijo de Dios obediente que Dios acepta. La única manera entonces de ser aceptados por Dios es a través del Hijo obediente Jesucristo. Y a través de sus méritos, no los nuestros. Y a través de su sacrificio en la cruz, donde siendo obediente, Él fue castigado por nuestra desobediencia. Quitemos entonces nuestras fachadas de perfección, confesemos nuestro pecado a Dios y descansemos. Descansemos en el hecho de que Él nos acepta a través de su Hijo obediente Jesús. Y que por medio de la fe en Jesús, Dios nos adopta como sus hijos y nos moldea día a día, pacientemente nos transforma a la imagen de Jesús. Y un día, cuando el Hijo obediente Jesús vuelva, seremos totalmente y plenamente transformados en gloria, en la nueva creación.
Vamos a terminar aquí orando. Oremos. Dios, papito amado, te damos gracias por haber mandado a tu Hijo Jesús, Señor. Y gracias porque Él ha vivido la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Y gracias porque Él es aceptable a ti. Y Él vivió en la obediencia perfecta que Israel no pudo y que nosotros no podemos. Y gracias porque a través de sus méritos tú nos aceptas. Porque siendo obediente Él pagó nuestro castigo, el castigo por nuestros pecados en la cruz. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a descansar en Cristo y no en nuestros propios méritos. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. Que tengan un lindo día.